Bueno, vamos a dar la charla hoy de lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Yo soy el doctor Estrada, que pertenezco al Sanatorio San Jerónimo. Bueno, la evolución de la toma de la presión arterial nace ya en el año 1800, cuando se hace la primera medición no invasiva de la presión arterial. Perdón. Y en el año 1901, Korokov desarrolló lo que es la técnica que hoy utilizamos para la toma de la presión arterial, y en el año 1962 fue introducido el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, comúnmente conocido como MAPA, que es el tema que nos compete hoy. ¿Y por qué nace el MAPA o la necesidad de utilizar otras herramientas para el diagnóstico de la presión arterial? Porque muchas veces no tenemos el tiempo adecuado en la consulta, o no nos tomamos el tiempo adecuado en la consulta para la toma de la presión arterial. La técnica auscultatoria no es la adecuada. Hay una tendencia al redondeo de la presión arterial. Usamos un manguito indebido. Usamos equipos que no están calibrados y homologados, y muchas veces los pacientes, o mejor dicho los médicos, no tenemos en cuenta lo que se llama el fenómeno de la bata blanca. Es así que nace el monitoreo ambulatorio de la presión arterial como una de las variantes para el diagnóstico de la presión. Las otras, ustedes ya saben que es la presión de consultorio y la presión de domicilio, y el MAPA se introduce con una utilidad en el diagnóstico de la presión arterial, en la evaluación del tratamiento de los pacientes que ya vienen con farmacoterapia. Se introduce como un predictor de eventos cardiovasculares. Se introduce también como un método para evaluar lo que es la hipertensión de la bata blanca, la hipertensión enmascarada, los valores de presión nocturna, la valoración de la caída de la presión durante la noche, el aumento matinal exagerado o la carga de presión arterial. Una salvedad con respecto a lo que es el screening, que no tendría una indicación o no tendría una utilidad. Hay ciertos grupos de pacientes, por ejemplo los pacientes que tienen fibrilación auricular solitaria, que revierten, ¿no?, a ritmo sinusal, y uno quiere saber si el paciente, buscarle factores de riesgo asociados para ver si el paciente debe iniciar o no la anticoagulación. Esto sería lo que es el score chat, que ustedes ya conocen, y a veces la forma de escreenear el paciente si es hipertenso o no, la mejor forma para una toma de decisión tan compleja como es anticoagular a largo plazo un paciente, el MAPA puede tener una utilidad en el screening. Las indicaciones del monitoreo de la presión arterial va a ser cuando sospechamos hipertensión de bata blanca, cuando sospechamos lo que es la hipertensión enmascarada, cuando tenemos hipertensas de sexo femenino y queremos evaluar la presión nocturna por su asociación con eventos cardiovasculares. Si vienen pacientes que vienen en tratamiento o no, pero tienen hipotensión ortostática o presíncopes o incluso síncope, podemos evaluar cómo es el comportamiento, la variabilidad de la presión arterial. Los pacientes que tienen alto riesgo de eventos cardiovasculares, para tratar de certificar de que los valores están dentro de lo normal y que no están aún en mayor riesgo. La presión elevada en el inicio del embarazo o durante el embarazo también es una indicación, y si queremos evaluar cómo es el comportamiento durante la mañana por su clara asociación con eventos cardíacos como ser infarto, disección y accidente isquémico cerebral. También hay algunas indicaciones que lo utilizamos cuando que le decimos terapéuticas, porque queremos evaluar frente al tratamiento cómo están el tratamiento que estamos utilizando. A veces son tratamientos complejos y debemos tratar de certificarnos qué horario utilizar. También evaluar si el control principalmente es adecuado o no con las drogas que estamos utilizando, o si tenemos que hacer modificaciones de horario. En cuanto a las contraindicaciones, en general cualquier tipo de arritmia, ya sea estrés
frecuente o fibrilación auricular o aleteo crónico, nos va a complicar la evaluación y los valores de la presión arterial. Si el paciente tiene un trastorno coagulopático porque puede generar un hematoma significativo a nivel del brazo con las compresiones reiteradas del manguito. Si el paciente tiene un desorden psiquiátrico, si hay niños menores de 10 años no deberíamos utilizarlo. Si tiene un trastorno vascular en el miembro superior, tampoco, por lo menos en el miembro a utilizar. Y si tiene una circunferencia de brazo muy significativa, porque primero que los valores no van a ser fidedignos y segundo que el paciente va a recibir demasiada compresión de parte del brazo y el estudio va a ser muy complejo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar un monitoreo? Las ventajas son que vamos a tener casi 60 tomas de la presión arterial en el día, que vamos a poder evaluar todo un patrón diario, vamos a medir la presión de noche, vamos a eliminar los errores de la medida tipo redondeo, mala técnica, etc. Vamos a poder correlacionar la presión arterial con las actividades de los pacientes de las 24 horas, y también vamos a poder obtener la frecuencia cardíaca. Desventaja en general de un procedimiento que del punto de vista de la comodidad no es el más cómodo porque portás un equipo y un esfingomanómetro, la presión se toma cada 20 minutos y a la noche cada media hora, y digamos, durante el sueño también van a sentir el insuflado del manguito. Obviamente es más costoso esto que hacer las mediciones en consultorio. La actividad física en general la restringimos. Si queremos evaluar la presión arterial durante la actividad física, solicitamos una ergometría. Bueno, como dijimos, no puede realizarse en pacientes que tengan ritmo irregular. Los valores normales de la presión en consultorio ya ustedes la conocen, y de la monitoreo ambulatorio tiene modificaciones porque debe tener valores por debajo de lo conocido para el consultorio, y el valor que se acepta normal en un promedio de 24 horas es menor a 130/80. El promedio diurno, o sea, los valores entre que se levanta y que se acuesta, deben ser menor a 135/85, y los valores del sueño o nocturno son, como normal, menor a 120/70. Estos son los que nos recomiendan las sociedades argentinas de hipertensión arterial. Y vamos a decir que el paciente está hipertenso si en el mapeo nos da mayor a 130/80 en el día, eso va a ser en estadio 1. Si tiene mayor a 150/95, vamos a decir que el paciente está con una hipertensión estadio 2, y si tiene mayor a 165/100, vamos a decir que el paciente tiene una hipertensión estadio 3. Algunos escenarios como la diabetes, la nefropatía, la proteinuria o cuando hay daño de órgano blanco nos exigen que los valores del mapeo sean un poquito por debajo de lo normal, 125/75 o menor a 120/70 cuando hay proteinuria. Eso también para que lo tengamos en cuenta a la hora de evaluar el mapeo. Y cuando ustedes solicitan un mapeo y le envían un resultado, estos son los 8 ítems que yo quiero que se lleven ustedes, para poder evaluar la calidad del mapeo y obviamente el resultado. ¿Cuánto es el porcentaje de tomas de presión arterial adecuadas? Se dice que si el paciente de las 100 tomas que intentó tomar el equipo tiene menor a 65-60% de tomas que son correctas, el estudio ya es de baja calidad. Siempre tiene que tener por arriba de ese porcentaje para poder justamente sacar conclusiones alrededor del mapeo. Si no, hay muchas tomas de presión arterial que son erróneas por algún motivo, el manguito no era el adecuado, se aflojó el manguito el paciente en domicilio, movió el brazo, etc.
Así que bueno, eso es para que tengan en cuenta cuántas tomas de presión arterial se tomó, no solamente ver el número del promedio, sino saber de que el estudio es de buena calidad. Vamos obviamente a mirar cuál es el promedio de 24 horas, el promedio diurno, el promedio nocturno, la carga sistólica, la carga hipertensiva sistólica y diastólica. Esto es un paciente, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto, tiene 10 tomas de presión arterial del mapeo, tiene 5 tomas de esas 10 que están en 150-100, y tiene las otras 5 que están en 90-60. El promedio seguramente me da menor a 130-80, pero hay un 50% de tomas que está por arriba de los valores normales. Esto está hablando de que este paciente hay que homologarlo a un hipertenso y hay que tratarlo o indicar las mismas medidas que indicaríamos a un paciente con hipertensión establecida. El ascenso tensional matinal también vamos a evaluarlo porque hay una relación con eventos cardiovasculares, como ya lo mencioné. Los valores de presión al inicio y a la entrega del mapa, porque muchas veces vemos esto de que las primeras 2 tomas luego de la colocación del mapeo y las últimas 2 antes de la entrega son elevadas, y esto está en una clara asociación con hipertensión de bata blanca, que puede ser uno de los motivos por los cuales pidieron o solicitaron el estudio. Y otros, si el paciente desarrolla síntomas, y correlacionarlo a lo mejor con hipotensión o con hipertensión, y obviamente evaluar cómo fue el descanso nocturno, porque muchas veces los pacientes no descansan a la noche y tienen hipertensión porque están despiertos, hipertensión en relación a las cifras que se consideran normales, ¿no? Pero no es que haya un ascenso nocturno de presión arterial. Y del resultado que vamos a pedir, tienen que saber que el 50% va a estar dentro del rango de la normotensión, hay un 26% que vamos a hacer diagnóstico de hipertensión, y el otro porcentaje se va a dividir entre lo que es la hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada. Como dijimos ya, los promedios de presión arteriales, ya lo conocemos los normales. Lo que le estoy dejando acá es los valores de la carga hipertensiva, ya sea sistólica o diastólica, que hablan de anormalidad y de también considerar al paciente con una hipertensión establecida en el caso que estén presentes. Eso va a ser cuando haya mayor al 30% de tomas perdón, anormales del total de las tomas que se hicieron durante el monitoreo. Los patrones nocturnos: el patrón normal debe haber en promedio un descenso entre el 10 y el 20% de la presión durante la noche con respecto al día. Ese sería el patrón normal. Si no desciende ese 10% y desciende menos del 10%, se dice que el patrón es non-dipper. Si desciende, pero desciende más del 20%, eso es un hiperdescendedor, y eso es un patrón overdipper o hiperdipper. Y el que no desciende o incluso aumenta la presión durante la noche se considera el patrón riser. Todos los patrones, excepto el patrón dipper, obviamente, que es el de la normalidad, se asocian con eventos cardiovasculares. Y así que si correlacionamos la presión de domicilio con el mapeo, nosotros podemos decir de que un paciente tiene presión de consultorio en el rango de lo normal, y se hace un mapeo y me da el valor menor a 135-85, decimos que ese paciente está normotenso. Y si está medicado, decimos que ese paciente está controlado con su medicación. Ahora, si el paciente me da un valor de presión arterial normal en consultorio, pero tiene una presión, un mapeo con valores anormales, decimos que un paciente tiene hipertensión enmascarada. Esa es la definición de hipertensión enmascarada: normotensión en consultorio e hipertensión en mapa. O decimos de que está pseudo controlado porque pensábamos que estaba controlado, pero en realidad el mapeo nos certifica de que el paciente aún persiste con cifras de presiones aumentadas. El otro escenario es de que en la consulta tengamos presiones aumentadas,
y cuando le hagamos el mapeo tengamos valores normales, eso es lo que es la hipertensión de bata blanca, o decimos que estaría pseudo descontrolado, nosotros pensábamos que no estaba bien, pero le hicimos el mapeo y estaba bien, o sea, agregó un fenómeno de bata blanca sobre el tratamiento. Y el otro escenario es de que el paciente esté hipertenso en consultorio y también esté hipertenso en el mapeo, eso es lo que se denomina hipertensión sostenida o descontrolada. Realmente hipertenso. Hay algunos valores derivados del mapa que nos aumentan el riesgo cardiovascular, como les dije, el ascenso tensional matinal nocturno, o sea que eso también vamos a tenerlo en cuenta. El ascenso matinal brusco, perdón. La hipertensión nocturna, aislada, luego de descartar de que el paciente no descansó bien, ¿no? Los patrones non-dipper, overdipper o riser, la variabilidad de la presión arterial, esto es en relación a la carga hipertensiva o incluso con un paciente que esté hipertenso, y luego a hipotensiones bruscas, como a veces se pueden ver en los pacientes con disautonomía tipo Parkinson o diabetes de larga data. Los pacientes que tienen carga sistodiastólicas diurnas y nocturnas, elevadas, como habíamos dicho, y la variabilidad también de la frecuencia cardíaca que va de la mano de la variabilidad de la presión arterial. ¿Y por qué un paciente que tiene un patrón, tiene ausencia de un patrón normal, sería un patrón nocturno diper, y puede ser en el caso de que sea un descendedor extrema? En general, la mayoría de las veces el patrón overdiper se relaciona con pacientes ancianos, con la hipotensión ortostática o con estados de deshidratación o estenosis aórtica. En general es patrimonio de el envejecimiento, por decirlo así. Y el otro patrón, que es el riser, perdón, que sería el no descendedor o incluso el ascendedor nocturno, tiene múltiples etiologías. Deberíamos tratar de apuntar la solicitud de nuevos estudios dependiendo de lo que evaluamos en la consulta completa del paciente. En general, muchas veces tratar de descartar lo que es la hipertensión secundaria. Lo primero, hay que evaluar cómo fue el sueño del paciente, que nos diga si pudo descansar o no, y también por frecuencia o por prevalencia lo que deberíamos descartar es un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Para finalizar, vamos a poner algunos ejemplos para que entiendan. Esta es una presentación de un estudio que ustedes pueden recibir. Entonces, como les digo, lo primero que deben evaluar es cuál era el porcentaje de tomas que fueron correctas. Acá se tomaron 57, correctas fueron 51, o sea que el 89% de las tomas son adecuadas, por lo cual este es un estudio de muy buena calidad. El valor de presión de las 24 horas está dentro del rango normal, que es ese, 114/67. El diurno también está dentro de lo normal. El nocturno también está dentro de lo normal. Y el patrón de descenso nocturno está entre el 10 y el 20%, o sea que este es un estudio compatible con la normalidad. Si el paciente venía con sospecha de hipertensión, le decimos que no la tiene. Si venía el paciente tratado, decimos que continúe con el mismo tratamiento. Esta es la forma de, digamos, de presentación de las cifras de presión arterial que tuvo el paciente. Y el ejemplo 2, acá miramos que ya el porcentaje de tomas adecuadas es menor, pero está en un rango todavía aceptable como para hacer una evaluación del mapeo. Las cifras de presión de las 24 horas están elevadas con respecto al 130/80 que debemos considerar normal. Las diurnas están elevadas en su promedio sistólico, pero el diastólico está dentro de lo normal, y las nocturnas están elevadas tanto en su promedio sistólico como diastólico. Y el patrón nocturno, en este caso, es un patrón riser, porque justamente tiene un ascenso, un no descenso de la presión arterial e incluso ascenso de la presión arterial durante la noche con respecto al día.
Entonces, como conclusiones, múltiples tomas de la presión arterial reflejan mejor la verdadera presión del individuo que la toma casual, por lo que el mapa mejora la precisión y reproducibilidad, a la vez que elimina el sesgo que introduce el observador. El mapa establece patrones que aumentan el riesgo cardiovascular, así como diagnostica la hipertensión de la bata blanca, evitando de esta forma tratamientos innecesarios. Muchas gracias.